que se titula Mecanismo de reacción de los compuestos. Bueno, entonces cuando dos o más sustancias químicas reaccionan para dar productos, no siempre lo hacen de la misma manera. Algunas reacciones son lentas, otras son más rápidas y queda siempre el deseo de saber, de averiguar por qué y cómo ocurre, es decir, cuál sería el mecanismo por el cual los reactivos se transforman en productos. No se conocen métodos directos de observación de los pasos o caminos por el cual una reacción transcurre. Solamente uno puede inferir el mecanismo de una reacción desde una evidencia experimental, o sea, desde evidencias experimentales indirectas. Se debe tener en cuenta al utilizar estas evidencias experimentales indirectas que un mecanismo debe explicar todos los cambios que tienen lugar en la reacción. Es decir, cambios estructurales, los cambios estereoquímicos y los cambios energéticos, de forma tal que esto dé razón de todos los productos que se forman en el proceso. Entonces, el mecanismo es el conocimiento de todos los pasos intermedios que experimentan las moléculas intervinientes, los cambios energéticos, los estados de transición, las transformaciones estereoquímicas. Los mecanismos de reacción orgánica son descripciones breves de la manera en que los compuestos de partida se convierten en productos. Nunca hay que esperar que un mecanismo quede completamente descubierto, pues en muchas reacciones no es posible conseguir datos experimentales para cada detalle del proceso. Entonces a veces es posible que haya más de un mecanismo, más de una propuesta, diríamos, más de una descripción para una misma reacción. Pero siempre uno debe elegir el mecanismo que sea consistente con los datos experimentales disponibles. En toda reacción química hay dos preguntas que uno debe hacerse. ¿Qué cantidad de productos puede formarse y cuán rápido puede formarse esos productos? Entonces, la cantidad de producto va a estar determinada por la constante de equilibrio de la reacción a una temperatura dada. Esto está en relación con los factores termodinámicos, es decir, que la cantidad de producto que se forme está en relación con el equilibrio y esto es el aspecto termodinámico de la reacción. Y por el otro lado, la rapidez con que el producto se obtiene está en relación con la constante de velocidad a una temperatura dada, es decir, con los factores cinéticos. Entonces, en toda reacción química vamos a tener el aspecto termodinámico y, por el otro lado, el aspecto cinético, que se tiene que tener en cuenta para explicar el mecanismo. ¿Qué se quiere de una reacción? Siempre obtener el máximo rendimiento y rapidez, y la máxima rapidez, o sea, obtener ese producto en el menor tiempo posible. El punto clave entonces del mecanismo es saber cómo se forman y se rompen los enlaces. Eso es lo que va a determinar que se obtenga el máximo rendimiento y la máxima rapidez. Bueno, vamos a analizar primero el aspecto termodinámico. Para ello vamos a ver el equilibrio de reacción y los perfiles de energía. Entonces, hay algunas reacciones que parecen ser completas, es decir, cuando se examina la mezcla de la reacción, solo se encuentran los productos. Por ejemplo, en el caso del cloruro de acetilo en presencia de agua, se obtiene ácido acético y ácido clorhídrico. Y en los productos solamente hay ácido acético y ácido clorhídrico, no hay restos de cloruro de acetilo o de agua. En cambio, en otros casos, al finalizar la reacción es posible encontrar compuestos de partida como productos. Por ejemplo, el caso de la esterificación directa de los ácidos, la esterificación directa así de ácido, que es la esterificación de Fischer, catalizada por ácido. Por ejemplo, si esterificamos el ácido acético con alcohol etílico, obtenemos acetato de etilo más agua. El acetato de etilo es un éster. Esto se realiza en medio ácido. En este caso, la reacción alcanza un equilibrio.
llega a un punto donde los productos y los reactivos. En este caso, entonces, la reacción llega a un punto final aparente, pero con iguales velocidades en direcciones contrarias, D1 igual a D2. No habrá cambios, ¿sí? Se alcanza ese equilibrio dinámico y las concentraciones de los reactivos y los productos en este punto están relacionadas ¿con quién? Con la constante de equilibrio. Si ustedes recuerdan, la constante de equilibrio, ¿cómo se obtiene? Haciendo el cociente entre las concentraciones de los productos dividido la concentración de los reactivos. Si la constante de equilibrio es elevada, ¿qué implica? Que hay una alta proporción de productos y por lo tanto, si la constante de equilibrio es pequeña, que la proporción de productos obtenido es muy baja. Bueno, acá tenemos los perfiles de energía. En un perfil de energía que se muestra en esta filmina es un perfil de energía simplificado, donde en el eje de las ordenadas tenemos la energía potencial en función del avance de la reacción. En este perfil de energía, ¿qué se observa? Que la energía de los productos es menor a la energía de los reactivos. Esta diferencia de energía se llama entalpía. Uno de este gráfico de energía lo que puede hallar es la entalpía, el delta de H. En este caso, como la energía de los productos es menor a la energía de los reactivos, esa diferencia de energía es negativa, o sea que el delta H es negativo. La entalpía está en relación con la energía libre del sistema, que es la energía de Gibbs, que es en realidad la energía real del sistema por medio de otra ecuación, que también contempla la entropía, pero en realidad la energía real del sistema que uno debe tener en cuenta es la energía libre de Gibbs. De estos gráficos, que les quede claro que lo que uno puede hallar es la entalpía. Y luego la entalpía se relaciona por otra ecuación con la energía libre, que es la energía real del sistema, que ya la habrán visto en química general. A su vez, la energía libre de Gibbs, que es la energía total del sistema, o sea, de la reacción, está en relación con la constante de equilibrio que vimos anteriormente, que es la que tiene en cuenta la concentración de productos y reactivos de la reacción, por medio de esta ecuación. Energía libre de Gibbs es igual a menos R por T por logaritmo natural de E, que es la función de energía libre de Gibbs. Donde R, ¿quién es? Es la constante de los gases, que es un valor fijo, expresado en kilojoule por mol. T es la temperatura en grados Kelvin, y K la constante de equilibrio. De esta manera, entonces, si el delta, si el delta de H es negativo, o sea, la entalpía es negativo, la energía libre de Gibbs va a ser negativa. Entonces, ¿qué tendremos? Una reacción termodinámicamente favorable. Es decir, que la energía de los productos es menor que la energía de los reactivos. Y mediante, conociendo la constante de equilibrio, uno puede conocer, mediante esta ecuación, la energía libre del sistema. Entonces, cuando la energía es negativa, para ir de reactivos a productos, esto corresponderá a un valor grande de la constante de equilibrio, o sea, valores mayores de 1 en la constante de equilibrio implican valores de delta de G negativos, es decir, reacción termodinámicamente favorable, es decir, reacción espontánea. Por el contrario, si tenemos este diagrama de energía, donde, vuelvo a repetir, energía potencial en función de avance de reacción, para ir de reactivos a productos, los productos tienen más energía que los reactivos, entonces la diferencia de energía aquí, que es en la entalpía, el delta H, va a ser positivo. Por lo tanto, delta de G también es positivo. ¿Y esto cómo va a estar en relación con la constante de equilibrio? Quiere decir que la constante de equilibrio va a tener valores menores a 1, dará valores por debajo de 1. Una baja cantidad de productos en la mezcla de equilibrios. Entonces, en la reacción de equilibrio. Entonces, esta reacción es termodinámicamente desfavorable. El otro aspecto que dijimos que íbamos a considerar en una reacción química es el aspecto cinético.
La cinética nos indica cuáles son los factores que influyen en quién, en la velocidad de las reacciones químicas. Aún aquellas reacciones que tengan valores muy grandes de constante de equilibrio, ¿qué significaba eso? Que podíamos obtener una gran cantidad de productos, un gran rendimiento de esa reacción, no siempre son instantáneas, o sea, sí, no siempre son rápidas. Pueden ocurrir a velocidades variables. Y hay que tener en cuenta para ello distintos factores que influyen sobre la velocidad de una reacción, sobre el aspecto cinético. Uno de ellos es la teoría de las colisiones, es decir, ¿qué factores están involucrados entre dos moléculas cuando reaccionan? Para que las moléculas reaccionen, primero deben encontrarse y colisionar. Por eso estamos hablando de la teoría de las colisiones, que la habrán visto también en química general. Las moléculas deben encontrarse para colisionar. Las moléculas deben presumiblemente aproximarse de una manera adecuada para favorecer los procesos de ruptura y de formación de los enlaces. Y por último, las moléculas deben poseer una suficiente energía para que la reacción pueda iniciarse. Entonces, esa energía que las moléculas deben poseer para que superar una cierta barrera y poder colisionar y transformar esos reactivos, esas moléculas que son reactivos, en productos, es lo que se conoce como la energía de activación. Es decir, es la energía necesaria que necesitan los reactivos para transformarse en productos. La altura de la barrera va a determinar, es decir, la energía de activación, por consecuencia, es la que va a determinar si esa reacción ocurre en forma rápida o en forma lenta. Fíjense, aquí tenemos dos gráficas, nuevamente de perfiles energéticos, energía potencial en función de avance de reacción, energía potencial en función de avance de la reacción, y vemos, para ir de reactivos a productos, esta barrera energética es la energía de activación. Fíjense la diferencia entre esta y esta. Cuanto más pequeña es la barrera energética, es decir, cuanto menor es la energía de activación, más rápido los reactivos se transforman en productos. Esta es una reacción rápida, el esquema de una reacción rápida, y esta de una reacción lenta. Cuanto más grande es la energía de activación. Una reacción, por ejemplo, puede ser termodinámica extremadamente favorable desde el punto de vista termodinámico, es decir, que se obtiene un alto rendimiento del producto, pero puede ser extremadamente lenta. Por ejemplo, es el caso de la oxidación de la glucosa. La oxidación de la glucosa se obtiene una alta concentración, pero la velocidad de la misma es muy pequeña porque la energía de activación es muy grande. Por supuesto, esto a temperatura ambiente. Nótese también en estos diagramas de energía, que dijimos que ambos son termodinámicamente favorables, que si uno mide la energía de activación inversa, que sería la energía que habría de los productos a los reactivos, es mucho mayor que la energía de activación directa. En ambos casos, esta barrera energética inversa es mucho mayor a la directa. Eso también está justificando que la reacción sea, en este sentido, termodinámicamente favorable hacia la formación de los productos. Hay dos maneras entonces de incrementar las velocidades de reacción. Una es con la temperatura, es decir, calentando los reactivos para que una proporción de mayor cantidad de moléculas tengan una suficiente energía de activación para que puedan colisionar exitosamente y transformarse en productos. Y de esa manera la reacción se produzca en forma más rápida. Esto lo podemos ver en el diagrama planteado por Maxwell-Boltzmann, ¿qué muestra este diagrama? Muestra la distribución de la energía cinética de las moléculas, ¿sí? Energía cinética en función de el número de moléculas que colisionan en función de la energía cinética de las mismas. Aquí podemos observar que tenemos dos temperaturas, donde a la mayor temperatura, que es la línea roja, con respecto a la menor temperatura, la línea azul, ¿qué observamos? Si vemos la energía de activación de esas moléculas,
a las dos temperaturas, vemos que cuanto mayor es la temperatura, obtenemos mayor cantidad de moléculas que alcanzan la energía de activación antes, mientras que a menor temperatura tenemos menos números de moléculas que alcanzan la energía de activación. Es decir, que la temperatura lo que hace es aumentar el número de colisiones efectivas, exitosas, y entonces tenemos mayor cantidad de moléculas que alcanzan la energía de activación en forma más rápida y por lo tanto entonces la velocidad es mayor. En el ejemplo que les di anteriormente de la glucosa, que a temperatura ambiente no se oxida, es inerte para obtener sus derivados oxidados, que son los ácidos glucónicos. En cambio, si nosotros calentamos el oxígeno, o sea, el aire, o sea, cuando se oxida la glucosa, podemos obtener los productos de la oxidación, que es dióxido de carbono y agua. Y de esa manera, o sea, vamos a terminar de oxidándole proporcionándole temperatura. Eso obviamente en el laboratorio. Otra forma de variar la velocidad de una reacción es utilizar catalizadores. El catalizador lo que hace es proveer un camino alternativo para que los reactivos lleguen hacia los productos. Generalmente involucra un grupo distinto de enlaces que se rompen y que se forman. Y de esa manera entonces, ¿qué ocurre? Disminuye la energía de activación, disminuye la barrera energética para pasar de reactivos a productos. Lo otro no cambia, es decir, la constante de equilibrio no se modifica. Fíjense en este gráfico que es la misma, partimos de los mismos reactivos y llegamos a los mismos productos por diferentes caminos. Pero los productos siguen siendo más estables que los reactivos. Lo único que varió aquí fue la energía de activación al utilizar el catalizador. El catalizador debe ser una especie que incremente solamente la velocidad de reacción, pero que no sufra ninguna transformación química, que no reaccione ni con los productos ni con los reactivos. Entonces, lo único que debe hacer es proporcionar una ruta alternativa y para disminuir esa barrera energética. Tenemos varios tipos de catalizadores, tenemos catalizadores químicos, por ejemplo, los metales son los que más se utilizan aquí en la química orgánica, por ejemplo, el paladio, el platino, el níquel, son tipos de catalizadores químicos. Y después tenemos los catalizadores biológicos, que son las enzimas. Casi todas las enzimas son catalizadores de las reacciones bioquímicas que ocurren en el organismo y aceleran los distintos procesos bioquímicos, modificando justamente la velocidad de reacción. En el caso del ejemplo que les di de la glucosa, nuestras células en nuestro cuerpo pueden producir oxidación de la glucosa a temperatura ambiente. Y yo les había dicho que la glucosa a temperatura ambiente costaba mucho tiempo obtener, digamos, sus derivados oxidados, era muy lenta. Pero ¿qué ocurre en el organismo? ¿Por qué las células pueden oxidar la glucosa? Porque hay una serie de catalizadores, que son justamente las enzimas, que van apareciendo en los distintos procesos de la oxidación de la glucosa. Y de esa manera, entonces, se puede obtener los derivados, la oxidación de la glucosa en las células del organismo en forma más rápida. Bueno, dentro de los factores cinéticos que influyen en la velocidad de reacción ya vimos la energía de activación. Cuanto menor es la energía de activación, más rápida va a ser una reacción. La temperatura, cuando aumenta la temperatura, aumenta la proporción de moléculas con suficiente energía para alcanzar esa energía de activación, entonces también disminuye aumenta la velocidad de reacción. Y ahora vamos a enfocarnos en el otro factor que influye sobre la cinética de una reacción, que es la concentración. Las moléculas reactivas serán más propensas a colisionar si hubiese más cantidad de ellas en un volumen determinado. Entonces, ¿qué se esperaría? Que cuanto mayor sea la cantidad de reactivos, o sea, cuanto más concentrados sean los reactivos, las reacciones sean más rápidas. La dependencia de la velocidad de una reacción con la concentración de los reactivos la podemos determinar experimentalmente y se la expresa con la ecuación de velocidad, que es esta que figura aquí en la filmina, donde la velocidad de una reacción va a ser igual a una constante de velocidad
por la concentración de los reactivos elevado a un exponente, X e Y. K, entonces, como dijimos, es la constante de velocidad de la reacción y es característica de cada reacción en particular a una temperatura dada. X e Y son potencias que se determinan experimentalmente o coeficientes que se determinan experimentalmente. Pueden o no coincidir con los coeficientes estequiométricos de la reacción. Por ejemplo, en esta reacción que tenemos aquí, vemos que es la catálisis ácida de la propanona, o sea, que es la reacción de la propanona, que es la acetona con yodo en medio ácido. La constante de velocidad, perdón, la velocidad de la reacción, bueno, disculpen, corregí. Bueno, como les decía, la velocidad de reacción de la acetona con yodo en medio ácido tiene la siguiente ecuación de velocidad. Velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de acetona por la concentración de protones, es decir, de ácido del medio. Ambos, los coeficientes de ambas concentraciones son 1. ¿Sí? Es decir, que para saber el orden total de la reacción es sumar los exponentes X e Y, que serían 1 más 1, 2. Si escribimos es decir, que el yodo no está involucrado en la ecuación de velocidad. Si escribimos todas las especies que están involucradas en la ecuación de velocidad, la ecuación quedaría de esta manera. La velocidad igual a la constante de velocidad por la concentración de acetona elevado a la 1 por la concentración de protones elevado a la 2 y la concentración de yodo elevado a la 0. Es decir, que en este caso la reacción nos dice que es de primer orden respecto a la propanona o acetona, de primer orden respecto a los iones, a los protones, y de orden 0 respecto al yodo. Pero la reacción, el orden total de la reacción es de orden 2. Es decir, la suma de la acetona y de los protones, que son los que participan en la ecuación de velocidad. El yodo no participa en la ecuación de velocidad. Bueno, existe una ecuación que es la ecuación de Arrhenius, que es una relación matemática que relaciona la energía de activación, la temperatura y la constante de velocidad para una reacción dada a una determinada temperatura. Entonces, esta es la ecuación de Arrhenius, donde el factor E elevado a la menos energía de activación dividido R por T, donde R es la constante de los gases y T es la temperatura expresada en grados Kelvin, es un factor experimental que representa la fracción de moléculas que poseen la energía, al menos la energía de activación necesaria para llevar a cabo la reacción. A es un factor de frecuencia que se expresa como P por Z, donde P es el factor estérico, tiene en cuenta el factor estérico de las moléculas, y Z el número de colisiones por segundo de las moléculas que reaccionan, que colisionan exitosamente. Entonces, cuanto menor sea esa energía de activación, mayor va a ser la constante de velocidad de la reacción. Por lo tanto, la ecuación de velocidad se va a determinar siempre experimentalmente y no se puede predecir de la estequiometría de la reacción, como les dije anteriormente. En algunos casos van a ver que coincide la estequiometría de la reacción con los coeficientes estequiométricos, generalmente en las ecuaciones que se lleven en las reacciones que se llevan en una sola etapa. En ese caso hay coincidencia. Ahora veremos justamente los de las etapas de la reacción. En toda reacción química tenemos etapas, que sería la secuencia real de la ruptura y la formación de los enlaces. Esto puede ocurrir, esta secuencia de ruptura y formación de los enlaces, de los nuevos enlaces, puede ocurrir en varias etapas o en una sola etapa. Y a su vez, esas etapas pueden ser más lentas o más rápidas, o sea, tener diferencia de velocidad entre ellas. La etapa más lenta
es aquella que va a actuar como si fuese el cuello de botella de la reacción, es decir, la que va a definir ¿qué? La velocidad total de la reacción. Por eso, a esa etapa de la reacción se la conoce como paso determinante de la reacción o paso limitante, también pueden encontrarlo en los libros, de la reacción. Las sustancias involucradas durante en esta etapa, en la etapa determinante o la etapa limitante de la reacción, son justamente las especies que participan en la ecuación de la velocidad de reacción, como vimos anteriormente. Si ustedes recuerdan, en el caso anterior de la acetona con yodo en medio ácido, yo les había dicho que el yodo no participa, es de orden cero respecto a la reacción. Es decir, ¿por qué? Porque el yodo no participa en la etapa determinante de la reacción, solamente en la ecuación de velocidad aparecen las especies, o sea, los reactivos que participan en la etapa determinante. Esos son los que van a determinar la velocidad de la reacción. En toda reacción química también vamos a tener diferentes estados de transición e intermediarios. ¿Qué sería un estado de transición? Ese es el punto que ocurre en la cima de una reacción. Por ejemplo, aquí tenemos esta reacción que es la bromuro de bromobutano o bromuro de butilo en medio alcalino, donde vamos a sustituir el bromo por el oxidrilo. Entonces, el bromo va a romper el enlace con el carbono y el carbono se va a unir al oxígeno del oxidrilo. En este momento, en este punto donde el bromo está rompiendo su enlace con el carbono y el carbono está formando un nuevo enlace con el oxígeno, estamos en el estado de transición, que es el punto de máxima energía del sistema. Es decir, aquí es la cima del perfil energético que estuvimos viendo, es donde se alcanza la energía de activación. Entonces, un estado de transición es el estado de máxima energía, donde tenemos la energía de activación. Y en este estado es donde se están formando y rompiendo enlaces. Pueden hacerse, como en este caso, en forma simultánea, ruptura y formación de enlace, o también vamos a ver estados de transición donde tengamos rupturas de enlace por un lado y en otro estado de transición formación del nuevo enlace. Fíjense, aquí tenemos el diagrama de energía que les decía. En este punto, aquí está el estado de transición. En base al ejemplo anterior, aquí es donde se está rompiendo el enlace con el bromo y se está formando el nuevo enlace con el oxígeno. Los estados de transición no pueden aislarse, o sea, no lo podemos aislarlo en una botella. Generalmente son estados, como se dice, de máxima energía. Pero uno sabe que existe porque mide la barrera energética, porque sabe el valor de la energía de activación. Entonces se sabe que en ese punto hay un estado de transición. Cuando en una reacción ocurre en más de una etapa, por ejemplo en 2 etapas, ahí aparece lo que se conoce como un intermediario, que es una especie química que es más estable que un estado de transición, que puede ser, por ejemplo, un carbocatión, un carbanión, o sea, son especies químicas que si bien son inestables, tienen una vida media, una vida finita. En algunos casos puede ser de mayor vida, dependiendo, como vimos en la unidad 4, de la estructura. Cuanto más estable sea, mayor va a ser su existencia. Fíjense en este ejemplo, aquí tenemos un haluro de alquilo terciario. Por ejemplo, supongamos que sea el bromuro de terbutilo. En la primera etapa de la reacción, el halógeno se va con su par electrónico, de tal manera que, por ser más electronegativo, de tal manera que se forma este compuesto que es un carbocatión. Es decir, el carbono queda cargado positivamente. Este es el intermediario, o sea que el carbocatión es el intermediario. Y en la segunda etapa de la reacción, el carbocatión es el que va a actuar como sustrato frente al reactivo, que es el que ingresa en la segunda etapa, que en este caso sería un oxidrilo, para unirse al oxígeno y formar el compuesto que en este caso es el terbutanol. Entonces, el intermediario es una especie cargada generalmente,
que a diferencia de los estados de transición, los intermediarios se pueden aislar. Son más estables, pero tienen una vida media muy corta. Fíjense, aquí tenemos el diagrama de energía, la energía potencial de la reacción en función de avance de la reacción, y tenemos esquematizado esta reacción que dimos como ejemplo, donde en la primera etapa de la reacción, que es la etapa donde se forma el intermediario, es la etapa más lenta. ¿Por qué? Porque tiene la mayor energía de activación. En esta primera etapa también tenemos en la cima el primer estado de transición, donde aquí lo que estamos viendo es la ruptura, teniendo en cuenta el ejemplo anterior, del halógeno con el carbono. Luego, al romperse ese enlace, se forma el intermediario, que sería el carbocatión, y luego en la segunda etapa, el carbocatión con el reactivo, que en ese caso era el oxidrilo, reaccionan y forman, al alcanzar el segundo estado de transición, el nuevo enlace carbono-oxígeno. Fíjense que en esta segunda etapa la energía de activación es más pequeña, por lo tanto esta segunda etapa es más rápida, hasta alcanzar los productos. Otro concepto que debemos estudiar en el mecanismo de reacción es el concepto de molecularidad. La molecularidad nos va a indicar la cantidad de moléculas que cambian su covalencia en la etapa determinante de la reacción. Por ejemplo, una reacción puede ser monomolecular, es decir, que en la etapa determinante de la velocidad de reacción solamente una especie cambia su covalencia, es decir, una especie solamente está involucrada en la formación de los nuevos enlaces. En cambio, aquellas reacciones que son bimoleculares, en la etapa determinante de la velocidad de reacción, dos especies son las que cambian su covalencia, es decir, que son dos especies las que están involucradas en la formación en la ruptura de los enlaces y la formación de los nuevos enlaces. A eso se refiere con monomolecular o bimolecular. Bueno, habíamos dicho que entonces el factor termodinámico es aquel que va a regular los productos que se obtengan con menor energía, o sea, los productos energéticamente más favorables. Van a ser aquellos donde el delta de G sea negativo. Y el factor cinético va a estar gobernado por la reacción que tenga la menor energía de activación. Supongamos que tenemos una reacción donde partimos de los mismos reactivos, pero nos dan productos diferentes. A más B me puede dar C más D o E más F. En base a este diagrama de energía, ¿cuál es el producto de... Disculpen, retomemos. Tenemos estos dos diagramas de energía, donde partimos de los mismos reactivos, pero nos dan diferentes productos. A más B me puede dar C más D o E más F. ¿Cuál es el producto de menor energía? O sea, ¿cuál es el producto que se va a formar más rápido? C más D. ¿Y cuál es el producto que va a dar mayor rendimiento? El E más F, o sea, el termodinámicamente favorable es E más F. La reacción más rápida, disculpen. En los dos diagramas de energía, en este diagrama de energía es donde podemos ver que la reacción se forma más rápido porque tiene menor energía de activación y el producto es más estable, es decir, que se forma mayor cantidad de producto E más F. En cambio, en esta reacción, para dar C más D, la velocidad es mucho más lenta y el producto es menos estable que E más F. En cambio aquí, en esta otra posibilidad tenemos que A más B también me puede dar C más D o E más F. Entonces, en esta reacción, para que se forme C más D, es la reacción que se forma de las dos más rápido. Pero C más D tiene menor energía, o sea que es menos estable que E más F. Por lo tanto, aquí hay un control cinético de la reacción. En cambio, en este caso, como el producto más estable es E más F, entonces aquí, pero se forma mucho más lento porque tiene una energía de activación más alta,
Aquí el control que está predominando sobre la reacción es E más F. En el caso anterior, para que quede claro, en una misma reacción estaba el control cinético y el control termodinámico. En el producto E más F era la reacción que se formaba más rápido y donde el producto es más estable. Entonces, en este caso, si a temperaturas bajas, va a predominar el que se forme más rápido, el que tenga menor energía de activación, o sea, C más D. Si queremos que se forme E más F, tenemos que aumentar la temperatura para que predomine entonces la formación de E más F y, en este caso, el control termodinámico de la reacción. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, la sulfonación del naftaleno. Tenemos los dos tipos de controles. A baja temperatura, la sulfonación del naftaleno con ácido sulfúrico. Se obtiene a 80 grados el ácido alfa-naftaleno sulfónico, donde la posición alfa del naftaleno es la que se sulfona, así es la posición más rápida. La posición más reactiva es la posición alfa, eso vamos a ver más adelante. O sea, el que más rápido se forma va a ser el alfa. Pero a mayor temperatura, el más estable es el beta, el beta-naftaleno sulfónico. Entonces aquí hay un control cinético y un control termodinámico de la reacción. Bueno, ¿cómo podemos clasificar las reacciones? Vamos a clasificarlas por el tipo de transformaciones que tienen lugar en el compuesto orgánico. Vamos a clasificar entonces en base a este tipo de transformación en reacciones de adición, donde se van a adicionar átomos al sustrato. Reacciones de sustitución, como la palabra lo dice, vamos a sustituir un átomo por otro. Reacciones de eliminación, donde vamos a eliminar átomos. Y las reacciones de transposición, que consisten en migraciones de una parte de la molécula a otra parte, puede ser de la misma molécula o de otra molécula. El otro tipo de reacción es en base a la ruptura de los enlaces, que son las que hemos visto, las rupturas, las reacciones homolíticas o heterolíticas. Homolíticas, si recuerdan, es aquel tipo de ruptura donde el par electrónico se rompe en forma simétrica y cada especie que se forma queda con un electrón desapareado. Y en las reacciones heterolíticas, en este caso de reacciones, la ruptura es asimétrica y uno de los átomos queda con todo el par electrónico y el otro sin el par electrónico. Y por último, podemos clasificar las reacciones por el tipo en base a cómo se rompen y se forman los enlaces. En reacciones concertadas o reacciones no concertadas. Las reacciones concertadas van a ser aquellas donde simultáneamente se forma y se rompe un enlace. Es decir, aquellas reacciones donde tenemos un solo estado de transición. Generalmente estas son las reacciones que se dan en una sola etapa. Y las reacciones no concertadas, por el contrario, son aquellas reacciones donde no se da en forma simultánea la ruptura y la formación de enlaces, sino que se da en dos etapas. Por eso que las reacciones no concertadas van a ser aquellas reacciones que se dan en etapas. Bueno, acá tenemos ejemplos en forma genérica, una reacción de adición, entonces que va a ser característica de la familia de los alquenos, donde vamos a adicionar átomos al doble enlace. Necesitamos para este tipo de adición partir de sustratos que sean insaturados. Se adicionan dos átomos y se forma un compuesto saturado. Las reacciones de eliminación, vamos a eliminar átomos, entonces se parte de un sustrato generalmente de enlaces sigma y se obtiene un alqueno, compuestos insaturados. Y las reacciones de sustitución son aquellas donde vamos a reemplazar un átomo por otro y obtener un producto diferente al del sustrato. Eso vamos a ver entonces en la unidad siguiente, en la unidad 6, vamos a ver los distintos mecanismos de reacción, reacciones de adición, de sustitución y de eliminación, que son las principales reacciones que se van a dar en las distintas familias de compuestos orgánicos que vamos a dar en este curso de Química Orgánica 1.